morning, HU. Would you join us in worship this morning? Forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Oh. Cloud by day is a sign that you are with me. Fire by night is a guiding light to my feet. Found me, 'cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep.
name of Jesus. So every knee will bow and every tongue confess the name of Jesus. Oh, every knee will bow and every tongue confess the name of Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. There's no other name. There's no other name like yours, Jesus. Like yours, Jesus. Hello. For those of you who don't know me, my name is China Presley, and I am the new Director of Intercultural Enrichment here at Huntington University. You know, Huntington is made up of so many different cultures and people from diverse backgrounds. The wonderful thing about my role is that I have an opportunity to highlight all of our diversity. God has made us all in His image, and yet each one of us is very unique. Today we continue to celebrate National Hispanic Heritage Month. Each year, from September 15th to October 15th, the United States takes time to celebrate and recognize the contributions that Hispanic cultures have made to the United States. This week in chapel, we have the privilege of hearing from Mrs. Lenice Martinez Ortiz. She is the author of 2 books, a founder of a nonprofit that gives aid to families, and she's a pastor. I hope that all of us take the time to listen to her transformative message and that we allow God to inspire us to continue to celebrate the diversity on our campus and in the world around us. Bendiciones, soy Lenice Martínez, nací en Puerto Rico y estoy con ustedes aquí en el estado de Indiana. Hace ya 2 años y medio que mi esposo y yo llegamos a este lindo lugar para hacer una vida juntos, ¿verdad? O ya teníamos la vida, o sea, ya estábamos juntos, sí, llevamos 16 años de casados, pero vinimos aquí porque Dios nos trajo, ¿verdad? Con un propósito, el cual queremos cumplir. Y estoy bien contenta y bien honrada de poder llegar allí donde están todos ustedes en estos pocos minutos. Y en este mensaje le puse por título El perfil de un paciente psiquiátrico. Y quizás esto le llame la atención a ustedes y les haga pensar un poco de el perfil de un paciente psiquiátrico. ¿Quién quiere hablar de eso cuando a nivel mundial todavía sigue siendo un tabú? Es decir, un tema del cual nadie quiere hablar. Pero yo les quiero hablar a ustedes de esto porque es real. Y en este momento en que todos estamos pasando un tiempo difícil, donde hay una pandemia a nivel mundial, donde hay fuegos en distintos estados, donde hay distintas circunstancias adversas a nuestro alrededor, muchas personas están sufriendo ansiedad, muchas personas están extremadamente tristes porque no pueden relacionarse con aquellos que aman. Por lo tanto, las emociones están siendo afectadas. Y yo quiero poder compartirte un poco mi testimonio como paciente de salud mental. Sí, soy paciente de salud mental y soy autora de 2 libros. El perfil de un paciente psiquiátrico a la manera de Dios y el libro Entre risas y llanto. ¿Y por qué
escribí con relación a las emociones porque Dios me inquietó a esto, porque dentro de lo que es la comunidad eclesiástica, mayormente tenemos muchos casos donde hombres, mujeres, jóvenes, niños están siendo afectados por tristezas profundas, por ansiedades, por ataques de pánico y por alguna razón el sistema eclesiástico ha demonizado cosas que deben ser tratadas en terapia, ¿sí? Y yo quiero que hoy, a través de mi testimonio, tú puedas reconocer que si tú tienes alguno de esos síntomas, hay ayuda para ti. Hay ayuda para ti y es importante el poder buscar esa ayuda. Bueno, comienzo con contarte que cuando nací hace 47 años atrás, tuve una fractura craneal y el médico no le aseguró a mi mamá la vida, mi vida, ¿verdad? El médico en ese tiempo no estaba la ciencia como ahora y el médico le dijo a mi mamá, no sé cuánto tiempo va a durar la nena. Tenía 2 coágulos de sangre en la cabeza y mi mamá tenía que ponerme solamente una media. Mire usted, tomé 2 libras de líquido amniótico, pesé 8 libras al nacer, en un parto de más de 24 horas, doloroso para mi mamá. Y luego el doctor no aseguraba mi vida, pero gloria a Dios que tengo vida y que hoy te puedo contar algo de esto. Y yo quisiera que hoy prestes atención, porque si hoy yo puedo estar de pie delante de esta cámara para contarte lo que yo he vivido como un testimonio de que Dios es real y que Dios nos levanta y que Dios nos sostiene día a día, es porque hay algo que Dios quiere hacer contigo también. Y pues te cuento que luego que ¿verdad? Nací y todas estas cosas, el médico le dijo a mi mamá que probablemente yo iba a sufrir ataques epilépticos luego de los 24 años, cosa que gracias al Señor nunca me ha sucedido. Y luego de eso, tengo que decirte que una de las cosas que ocurrió fue que cuando me llevaron donde mi mamá al nacer, mi mamá dijo, llévensela porque es fea, no la quiero. Fíjese, le tengo que contar esto y mi mamá me lo dijo, me lo confesó en un momento dado, porque ella vino a los pies del Señor y ella ya ha sido libre, ¿verdad?, de toda la amargura y todos sus sufrimientos de su niñez, que eso es otra historia. Y no está mal, ¿verdad?, que yo pueda confesarlo públicamente, porque pues no es un secreto y es parte de lo que es mi testimonio, de que en ese momento lo que ocurrió fue que fui impactada con una palabra de rechazo. Yo no sé si ustedes jóvenes, alguno de ustedes pueda sentirse hoy rechazado porque sus padres en algún momento le hayan dicho no te quiero, porque alguien cercano a usted, un familiar, un hermano o alguien que usted quiere mucho le haya dicho tú eres feo, tú no sirves, tú no eres útil, ¿verdad? Y esas palabras sobre las personas crean unas emociones que dañan la autoestima de cada persona, ¿verdad? Mi autoestima fue dañada, fue lacerada y sufrí rechazo mucho tiempo. Posterior a nacer, ¿verdad?, en mi niñez, cuando tenía 9 años, mi papá y mi mamá se divorciaron. Ellos tenían una relación muy difícil. No voy a hablar de la relación de ellos, ¿verdad?, porque no es lo que me compete en esta hora, sino hablarle de mí, de lo que es mi testimonio, ¿verdad? Y ellos se divorcian cuando yo tenía 9 años, cosa que me afectó mucho. Yo no sé si alguno de ustedes, sus padres, se divorciaron y todavía ustedes están y tienen tristeza, ¿verdad? O se sienten culpables porque sus padres se hayan divorciado. Pero yo quiero decirte que no es tu culpa. Yo quiero decirte que tú eres muy útil. Yo quiero decirte que de antes de la fundación del mundo, Dios te escogió, Dios te llamó y Dios te puso en el vientre de tu madre
con las características específicas de tu papá y de tu mamá. Aun cuando fueras un hijo o una hija no deseado, Dios te colocó allí. Si hoy tú me estás viendo, si hoy tú estás escuchando esto, es porque tú eres muy importante para Dios. El Dios que se convierte en tu papá, el Dios que se convierte en tu mamá, el Dios que se convierte en tu hermano, en tu hermana, el Dios que se convierte en tu tío, en tu primo, en tu prima, en lo que tú necesites, en tu amigo. Ese es el Dios al que yo le sirvo y al que yo le tengo que atribuir la gloria de lo que yo soy hasta hoy. Y por eso te estoy contando este testimonio. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá se divorció de mí también porque dejó de verme. Tuvimos muchos años que no nos hablábamos. Hoy día yo tengo una buena relación con mi papá. También tuve un padrastro como 20 años, ya él falleció. Fue como mi papá y lo quise mucho. En medio de todo esto, en mi adolescencia, en ese sufrimiento de que, aparte de que mi papá se había ido, pues también mi hermano se fue con mi papá a vivir. Fue algo muy doloroso. No podía manejar lo que era la pérdida, lo que era sentirme abandonada. Y en aquel entonces fue muy difícil para mí. Yo no sé cómo sea tu vida ahora mismo, porque ustedes son jóvenes, ¿verdad? Y yo también tuve la edad que ustedes tienen hoy y quiero poder hablarle lo más clara posible. Comencé a vivir una vida en la adolescencia muy desordenada. Comencé a tener distintas parejas íntimas y creo que ustedes ya están listos para escuchar este tipo de cosas, donde ¿cómo se dice? Las emociones sexuales están un poco activadas, ¿verdad? Y tuve distintas parejas íntimas al modo de que a los 17 años me hice un aborto y a los 24 años me hice otro aborto porque quedé embarazada y tenía miedo de decirle a mi mamá que había quedado embarazada. Y yo esto lo hablo en el libro, por eso lo puedo decir públicamente. Por muchos años el haberme hecho un aborto me hizo sentir culpable, pero llegó un día en que Dios comenzó a hacerme entender que ya Él me había perdonado porque yo me había arrepentido de básicamente haber asesinado a una criatura en mi vientre, aunque esos abortos fueron cuando tenía 4 semanas de embarazo cada uno. Y luego de haber hecho eso, ¿verdad? A todo esto seguía viviendo una vida desordenada, era una rebelde. Comencé a usar drogas, comencé a usar alcohol, tomaba alcohol todos los días, básicamente era una alcohólica, usaba drogas los fines de semana, era una adicta. Pero le doy gloria al Señor que Él en un tiempo dado me libró de todas estas cosas. Y obviamente hace muchos años que no uso alcohol, que no uso drogas, ¿verdad? Pero es importante yo poder decirte que ni las drogas, ni el alcohol, ni las fiestas desordenadas, ni tener parejas íntimas sin llegar a ese momento llamado matrimonio con ese hombre o esa mujer que Dios determinó para ti, va a ser lo que te va a hacer sentir feliz. ¿Sabes? Llevar una vida de esa forma no te bendice, no te bendice. Y a la edad de 17, 18 años, como estaba teniendo una serie de síntomas, fui llevada a un psiquiatra. Y aquí es que comienza para mí la tragedia, sin yo darme cuenta que ya yo vivía una tragedia de mi vida. El que fui hospitalizada en un hospital de psiquiatría, fui diagnosticada con una depresión mayor, tenía distintas situaciones, sintomatología de ansiedad, y luego de eso comencé a darme cuenta que yo estaba mal, que yo estaba fallando en algo, que yo realmente no era feliz, pero yo quería que todo el mundo me viera, yo quería llamar la atención, yo pensaba que yo me podía comer el mundo, pero no era cierto. Y conozco al Señor, tuve una experiencia con Dios a los 16 años y estuve como 2 años que le servía al Señor, que había experimentado el sentirme de alguna forma amada por Dios, pero el mundo, que el significado del mundo es el que vive alejado de Dios, me llamaba más la atención que las cosas que realmente a Dios le agradaban
por eso mi vida estaba desenfrenada. Más adelante, cuando, ¿verdad? Estudié en la universidad, me gradué, trabajé. Desde los 14 años recuerdo que siempre tuve un trabajo porque mi mamá ganaba poco dinero y era difícil, ¿verdad? El poder sostenernos. Por lo menos a mí, quien vivía con ella, mi hermano vivía con mi papá. Y luego, cuando tuve la oportunidad de comprarme mi propio apartamento, conocí a esta persona y comencé a tener una relación con esta persona. Era un hombre divorciado y nuestra relación no duró mucho, nos casamos, pero como al año y medio ya nos habíamos divorciado. Y el divorcio fue otro trauma más en mi vida. Era vivir de trauma en trauma. Posteriormente, en el año 2003, reconozco a Jesucristo como mi Salvador, me reconcilio con el Señor y Dios comienza a tratar con mi vida de una manera sobrenatural hasta hoy. Es el Dios a quien amo, es el Dios que me bendice, es el Dios que me sostiene. Y en medio de todo ese proceso, en el año 2008, si mal no recuerdo, comencé a tener una sintomatología donde yo entraba a los lugares como tiendas por departamento y yo sentía un miedo, como que yo me iba a morir, como que me iba a desmayar. Y esto le llaman agorafobia. Es una fobia a los lugares amplios, pero es un tipo de trastorno emocional que viene a causa de la ansiedad, fíjese. Y comienzo a experimentar eso y quedo fuera de mi trabajo por una licencia sin sueldo. A todo esto sirviéndole al Señor, creyendo en su palabra y pensando algo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 10:1. Se me está acabando el tiempo y todavía tengo mucho que contarle. Dice la palabra en Eclesiastés 10:1: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, un poco de locura al que es estimado sabio y honorable. Cuando sufrimos de un trastorno emocional, para la gente, en términos naturales, somos como algo que apesta. Pero es importante que tú entiendas hoy que si tú te sientes profundamente triste, si tú no puedes dormir en las noches, si tú te sientes con ansiedad, como en una desesperación, y tú no concibes la razón por la cual tú te sientes así, debes hablar con un profesional de la salud mental, debes hablar con tus padres, debes hablar con tu líder espiritual, porque necesitas buscar ayuda, entender que eres importante, entender que eres muy valioso. Y te quiero dejar con esta palabra que está en 2 de Corintios 2:15. Dice: porque para Dios nosotros somos como el aroma de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. Tú eres perfume grato delante de los ojos del Señor cuando reconoces que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Y quiero que hoy guardes este testimonio en tu corazón y que busques ayuda si te sientes mal, y no pienses que vas a ser juzgado o marginado. Deja que Dios se encargue. Habla con quien tengas que hablar, pero no lo guardes. ¿Sabes por qué? Yo intenté quitarme la vida en 2 ocasiones y le doy gracias a Dios que hoy estoy viva para contártelo y que no logré mi objetivo en aquel momento. Así que si sientes alguno de estos síntomas, por favor, busca ayuda. Dios está ahí, Dios está de tu lado y no es casualidad que hoy tú estés viendo este video. Y para terminar, quiero decirte algo más. Te tengo una asignación para nuestro próximo encuentro a través de estos videos, y es que consigue una mochila pequeña o la que tengas, y yo quiero que allí coloques lo que tú te llevarías para un camping. Quiero que coloques allí. Si no tienes si no tienes los recursos, ¿verdad? No tienes a tu mano lo que quisieras llevar, escríbelo en un papel y ponlo en la mochila. Lo que quiero es que para nuestro próximo video tú tengas una mochila con las cosas que tú llevarías para un camping. Así que espero poder
volverme a conectar con ustedes en el próximo video, el próximo día. Bendiciones.